¿Conocemos lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Sabemos las alarmas que emite? ¿Cómo nos cuidamos? A continuación en Con Ciencia Médica, ¿sabías que...? ¿Sabías qué son los premios Nobel? Yo sí sé. ¿Vos Bueno, sabés? Por supuesto, pero queríamos saber si vos lo sabés. Bueno, sí. No, queremos que le cuentes a la gente qué son los premios Nobel. Los premios Nobel o Nobel, como está bien aceptado por la Real Academia Española, son los premios que se otorgan año a año a las personalidades destacadas en los diferentes ámbitos de la ciencia. ¿Cómo surgieron estos premios? Se instituyeron como última voluntad de Alfred Nobel, que de ahí viene el nombre. ¿Quién fue Alfred Nobel? Nada más y nada menos que el inventor de la dinamita. Increíble, ¿no? Entonces, Alfred Nobel tenía una cuestión, tenía un problema, que él fue un gran empresario que con todo el tema de la dinamita, que empezó la dinamita impulsada en la industria minera, exactamente, le generó a él todas sus ganancias, pero al mismo tiempo se dio cuenta que la dinamita se empezó a utilizar para la guerra, lo cual a él le trajo una gran serie de angustias, y eso es lo que se dice que pudo haber sido el motivo principal por el cual en el testamento de él su última voluntad sea que se entregaran estos premios con los fines de ayudar a la ciencia y que la ciencia y la tecnología se utilizaran para el beneficio de la humanidad y no para perjudicarlo. Además que en esa época había una costumbre de que realizar acciones altruistas sí. Para que el nombre quedara plasmado en la historia. Entonces así tenemos los premios Nobel hasta el día de hoy, que se están entregando esta semana. Esta semana se están nominando, porque en general se entregan el 10 de diciembre, que es la fecha en que falleció Alfred Nobel. Esto obviamente se hace en Suecia y los premios los entrega el rey de Suecia. Claramente. Primero los hacían bastante sectarios, porque al principio pensaban que tenían que ser nada más del país, pero bueno, obviamente después se abrieron para todo el mundo, y en general se conceden premios en diversas disciplinas, como es la física, la química, fisiología o medicina, literatura, economía y el premio de la paz, que es considerado uno de los más importantes, como siempre el que tiene más expectativa, ¿no? ¿A quién le van el premio de la paz? Pero hay condiciones. Cada laureado de este problema recibe una medalla de oro, un diploma y una suma de dinero. Este premio no se puede otorgar póstumamente, a menos de que el ganador haya fallecido luego de haber sido galardonado. Tampoco puede ser compartido por más de 3 personas. Y bueno, como decía, se entrega una medalla de oro, un diploma y el dinero. La medalla de oro se ve la silueta de Nobel. El diploma es entregado por el rey, como decía vos, Norberto, y la suma de dinero se entrega a partir de lo que recauda la fundación de Nobel ese año. ¿Cuál es el objetivo de este dinero? El objetivo es darle a quienes investigaron y quienes se llevan estos premios una tranquilidad económica para que puedan dedicar sus esfuerzos a los estudios y seguir investigando sin tener que estar preocupándose en obtener ingresos. Interesante. Pero bueno, la gran mayoría de los galardonados y que reciben los premios en general los donan o para las fundaciones donde trabajan ellos o para algún instituto, pero en general no es que uno piensa, bueno, se quedan con la plata, que por ahí son varios cientos de miles de dólares, pero no. Lo otro, como muy bien dijiste, hasta 3 personas pueden compartir el premio, más de 3 no, y está en potestad del organizador, o sea, de la Fundación Nobel, cómo distribuyen ese dinero entre los que le entregan los premios cuando son más de uno. Algunas pequeñas notas de color. Hubo 4 personas que recibieron 2 veces el premio Nobel. Una fue Marie Curie, que recibió el de física y recibió el de química, el de física en 1903 y el de química en 1911. Después Linus Pauling tuvo el premio Nobel de química en el 1954 y el de la paz en 1962. El de química fue por enlaces químicos, la naturaleza de los mismos, y en el 62 el de la paz fue por su actividad en contra de las pruebas nucleares terrestres. John Bardeen recibió el Nobel de Física en 1956 por inventar el transistor, y
y en el 72, en 1972, por la teoría de la superconductividad. Y por último, Frederick Sanger obtuvo el premio de química en 1958 por determinar la estructura de la insulina, y también lo obtuvo en 1980 por la invención de un método para determinar la secuenciación del ADN. Con lo cual, una pequeña nota de color para saber que hay gente que lo puede recibir en más de una oportunidad. El Premio Nobel de la Paz, hay que destacar que lo recibió la Cruz Roja 3 veces. Tal cual. En 1917 y en 1944 por el trabajo en las guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial, y en 1963 como el año centenario. Bien, bien. Así que bueno, ya sabés un poco más lo que son los premios Nobel, por qué están instituidos, y en esta semana se empezaron a otorgar o nominar o galardonar a determinadas disciplinas. El lunes 7 de octubre se entregó el Premio Nobel de Medicina. Son científicos estadounidenses, son James Rothman, Randy Schekman y un alemán, Thomas Schultz. Son los ganadores del Premio Nobel de Medicina del 2013, y el premio entregado en esta temporada es a partir de sus descubrimientos sobre el sistema de transporte de células. ¿Y qué es esto? Traducilo. Lo traducimos. Las sustancias están adentro de una burbuja, que esas sustancias pueden ser neurotransmisores, hormonas, que necesitan transportarse desde el soma de la neurona hacia el axón para tener una función determinada. Esas burbujas lo que hacen es ir pasando y pegarse a membranas. Eso lo descubrió Sherman, que dijo que las vesículas son pequeñas burbujas que contienen distintas sustancias que, como les dije, pueden ser hormonas, neurotransmisores, enzimas. Después descubrió que ese tráfico se debía a 3 genes que controlan diferentes facetas. Después Rothman estudió el tráfico vesicular y descubrió que era una proteína que hacía que las sustancias que llegaban se unieran y se fusionaran con las membranas. Y por último, el alemán Schudhoff estudió cómo se comunican las células entre sí, es decir, eso es a través de la sinapsis, que hace que las personas puedan hablar, se puedan centrar, se puedan concentrar. Y también lo que descubrió Schudhoff es el influjo de iones de calcio para que suceda la sinapsis, porque si no hay calcio no sucede esa sinapsis. O sea, resumiendo, Schekman, que fue el primero allá por la década del 70, descubrió unos genes que servían para el tráfico de las vesículas. Sí, primero descubrió las vesículas y después los genes. ¿Sabés quién vio las vesículas? Sí, de Robertis. De Robertis. Que de Robertis es un científico argentino, claro, que murió en los años 80 más o menos. No recuerdo bien, pero bueno, él fue el que había visto estas vesículas, que eran las que transportaban sustancias entre las células. Después Rothman identificó toda la maquinaria proteica que permitía reconocerla, liberar la carga de estas vesículas para contactar las células. Esto fue entre la década del 80 y 90. Y por último, Schudhoff describió los mecanismos dentro del cual las vesículas liberan su contenido de materia precisa, y sobre todo estudió el sistema nervioso, sí, con lo cual el sistema de las sinapsis neuronales. Y todo esto, ¿en qué beneficia o en qué se puede ver en todos los trastornos en muchos de los trastornos neurológicos, en muchos de los trastornos endocrinos, como puede ser la diabetes, por ejemplo, y muchas enfermedades inmunológicas? Entre ellas el Alzheimer. Exactamente, dentro de lo neurológico. Con lo cual es un avance muy importante, y por esto recibirán en diciembre el Premio Nobel de Medicina. Después tenemos el Premio de Física, que fue entregado el martes 8. Fue designado. Se entregan a fin de año. Se entrega el 10 de diciembre. Perdón, fueron nominados, está bien, Nico. Fueron entregados a un físico belga, François Engler, y el británico Peter Higgs, que ganaron por la partícula de Dios. El llamado bosón de Higgs. ¿Qué tema es? ¿Qué tema? Bueno, acá creo que el que lo tiene más claro es Miguel. Yo creo que ni los físicos lo tienen claro. Ni los físicos. Hubo un físico que ganó una botella de champagne en Inglaterra por haber explicado la teoría del bosón de Higgs y que le entendieran, en el año 92. Y no lo trajimos. No lo trajimos y no le pudimos preguntar. Pero básicamente lo que intentan hacer los tipos es decir, bueno, a ver, de la energía transformarla en materia,
Por eso se llama máquina de Dios, porque bueno, hay una entelequia en la cual bueno se dice que bueno que la imagen de Dios es energía y a partir de esa energía se crea el universo. Entonces, de la energía pasa a la materia. Bueno, si el hombre pudiese reproducir, transformar energía en materia, es como que bueno, podría originar el hombre, el universo. Claro, lo que No, se trató de hacer es Bueno, hacer pero en una realidad se reproducción. quiere lograr por un acelerador de partículas, que es un enorme aparato donde una partícula, un átomo, se lo pone en una enorme velocidad y eso genera energía. Y de esa energía transforma. Pero, bueno, no sé, está ahí. Fue como Yo no soy científico. es como No. un gran centrifugador. Eso donde eso está- es la máquina, eso es el Es la acelerador máquina. de hadrones. Sí. Pero básicamente en la década del 60, cuando todo se trataba de explicar, trataron de explicar la contextura de todo el universo y de toda a través de las estructuras moleculares. Exacto. Hicieron todo un desarrollo teórico. ¿Por qué? Porque no tenían medios de poder identificar todas esas sustancias que ni se podían ver ni por microscopía electrónica de qué se trataban. Entonces, en todo ese marco teórico había algo que le faltaba que podía unir todas estas cosas, ¿eh? Los hadrones, los montones de partículas elementales con los quarks, los leptones. Entonces todo eso tenía que estar unido por algo. Entonces este hombre Higgs en la década del 60 propuso, al igual que el Belga. Engler, los dos por separado, sin conocerse, llegaron a la misma conclusión, que debía haber algo que debía unir todo esto. Hubo aceleradores a lo largo de los años en distintas partes del mundo, pero nunca de una potencia que pudieran hacer colisionar dos átomos, y más que dos átomos, dos estructuras atómicas como son los protones, para ver si al separarse y al fundirse podían generar o se podía ver esta partícula que ellos decían que estaba. Cuando hicieron el acelerador de hadrones entre Suiza y Francia, consiguieron a mitad del año pasado hacer una fusión, y no me preguntes cómo, pero dicen los científicos que pudieron ver la partícula de Higgs, que es lo que vos decías que es la partícula de Dios, que puede haber dado origen al universo, etcétera, etcétera. Ahora, esto que le están dando el premio Nobel a dos personas que hicieron una investigación hace casi 50 años que describieron esto desde el punto de vista teórico, hoy se puede transformar en la práctica porque se puede hacer, con un trabajo que llevaron más de 3.000 científicos de distintas partes del mundo y con un costo de ese acelerador de miles de millones de dólares, que para lo único que se usó hasta ahora es para eso, no sé, para otra cosa. ¿Y cuál va a ser la utilidad? Claro. ¿Y cuál será la utilidad? Esto pasó, o sea, cuando pudieron identificar esta partícula de Higgs fue el año pasado, y todos pensaban que el año pasado le iban a dar el premio Nobel de física. Y no, se lo dieron este. Así que bueno, el bosón de Higgs para el Nobel de física. Y nos queda... Nos quedan dos, para ir terminando rápido este tema. El de porque química. No extendernos tanto, tenemos el de química, que se le dieron a Martin Karplus, Michael Levitt y Ariel Warshel, que trabajan en distintas universidades de Estados Unidos, y los galardonados por desarrollar modelos informáticos que permiten entender y predecir procesos químicos complejos. Por un lado lo vamos a nombrar, no vamos a desplayarnos porque si no tendríamos que tener 2 horas de programa. Y bueno, tampoco hay que dejar de nombrar el de literatura, que es muy importante, que se le otorgó a Alice Munro, Muy conocida. la llamada maestra de los cuentos contemporáneos, y que es aclamada por tener una narración sutil, caracterizada por su claridad y el realismo psicológico. Muy merecida, ella había sido nominada en ocasiones anteriores, pero este año fue reconocida, y realmente no solo en su país están muy felices, sino también en muchas partes del mundo, porque es una persona muy seguida.